Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. En estos momentos nos encontramos en el Camping Pachamama. Mirá, estamos cafecito. entre, muchas gracias mi amor, entre Alto Paraíso de Goiás y San Jorge para conocer en estos días Chapada dos Veadeiros, un lugar muy conocido, muy famoso acá en Brasil. Y estamos acá en un camping porque la lluvia no nos da tregua. Hoy es martes, desde el sábado que no deja de llover. Como ya hemos contado en varias oportunidades, se nos complica el tema de la electricidad. Estamos así medio perdidos porque hay tantas cosas para hacer que estamos buscando e investigando para hacer las mejores cosas, porque como en la mayoría de los lugares que venimos recorriendo es todo privado y es todo bastante caro, así que bueno, vamos a elegir qué vamos a recorrer acá, así que quédense a ver este video que va a haber muchos lugares lindos para ver. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata por el mundo. Hoy dormimos, para nosotros es tardísimo, hasta las 9:30 de la mañana. Debe hacer, no sé, muchos meses que no dormimos hasta esta hora. Yo recién pensaba, creo que la última vez que dormimos tanto fue después del casamiento de Ale y Duda. No sé, pero encima nos acostamos re temprano, yo creo que a las 10 de la noche estaba durmiendo. Estamos acá pegados a las montañas, fresquito, encima llovió toda la noche que se escuchaba así el ruidito. Fue un placer. Y tenemos el campo acá estacionado re cerquita, vinimos a cocinar acá en la cocina, que la verdad que está muy cómodo. Nos gustó mucho el tema de separación de la basura. Tienen basura orgánica, inorgánica, botellas y latas, todo por separado. Yo quiero implementar eso en el camper. Y sí, tenemos que poner 5 tachos de basura en el camper. Estaría buenísimo, ¿no? Pero el espacio se complica. ¿Hace cuánto no me ponía calza, borcego? Miren cómo está el paisaje. La lluvia no para, pero... Bueno, perdón. Paró la lluvia, No va a pero salir el sol. el clima no está así como muy lindo. Pero decidimos empezar a hacer actividades igual, porque si no se nos van a pasar acá 10 días y va a seguir nada. Así que vamos a agarrar el rompeviento, le vamos a poner el cobertor de lluvia a la mochila y vamos a salir igual a la montaña. El día de hoy vamos a ir a visitar el Parque Nacional Chapada dos Veadeiros y para eso tuvimos que venir hasta San Jorge, que es este lugar que estamos transitando por acá. Es otro de los lugares donde uno puede hacer base para recorrer los lugares en la Chapada. San Jorge o Alto Paraíso de Goiás, que les mostramos en el video anterior. El camino de acceso al parque no está en muy buen estado, como los últimos caminos de tierra que venimos transitando. ¿Estamos listos? Archivo. Entramos al parque. Primero que todo, para que sepan, hay que pagar el estacionamiento, que tiene un costo de 15 reales. Después, la entrada al parque, que es por día. Hay tarifas diferenciadas, entrada general 40 reales por persona, para gente del Mercosur como nosotros 30 reales, para brasileños 20 y gente local 4 reales. Y dentro del parque hay cuatro senderos para hacer. Hay uno que en estos momentos, como estamos en la temporada de lluvias, está cerrado, que es el de las 7 caídas. Después hay dos más largos, uno es el de saltos y otro es el de canyons. Nosotros vamos a hacer el de saltos. Y hay una más cortita que se llama Seriema. Todos los senderos están señalizados con diferentes colores. Llevamos una horita de caminata, estamos acá en este punto, hicimos unos 4 kilómetros más o menos. Y de acá se empiezan a abrir los caminos. Ahora vamos a bajar al punto 1, que es el primer mirador, después vamos a ir hasta el punto 2, que es el otro salto.
y ya después vamos a volver y vamos a agarrar todo un sendero por allá que va costeando el río. Así que todavía nos quedan un montón de kilómetros, pero el parque está impecable, los senderos súper marcados, no hay forma de perderse, está muy bien señalizado y el día nos está acompañando, está saliendo el sol, así que esperemos tener buenas vistas de las Cayuelas. Hemos llegado a nuestra primer parada, el mirador del salto del río Preto, que sería el río Negro. Este es un salto de 120 metros de altura y lo más cerca que vamos a estar desde la cascada es acá en este punto. La verdad es que la vista es muy linda, espectacular el salto y además para allá se ve todo un valle increíble. Lamentablemente recién quisimos volar el dron, que está permitido acá dentro del parque, pero por alguna razón, no sabemos qué pasó, no está funcionando la aplicación de DJI Go, así que no nos permite, digamos, que es esa aplicación la que usamos para poder volarlo. Justo ayer lo habíamos leído en las historias de Pablo Imhoff. Vaya a saber qué es lo que pasó, no sé si ayer se actualizó el teléfono, si tendrá algo que ver con esa actualización. Seguimos sin micrófono, así que espero que se escuche bien, estamos con los auriculares. Hemos llegado a nuestra segunda parada, Cachoeira de Garimpao. Este salto tiene 80 metros y acá, a ver, como por ahí hay una cuerda que hasta ahí se puede nadar, digamos. Allá en esa parte no es posible. Y acá es donde va a ser nuestra parada de almuerzo. Yo ya arranqué, no teníamos mucho, nos agarró medio prevenido, trajimos unas galletitas, queso, un pedazo dulce de batata. Vamos a zafar bien. El almuerzo, pero con esta vista. Nos vamos después de haber almorzado y disfrutado ahí de la cascada. Ahora tenemos una horita más hasta el próximo destino, que creo que ya es la última parada. Traiga mucha agua porque cuando sale el sol levanta una humedad y el calor se siente un montón. Hemos llegado a nuestra última parada, son las 3:30 de la tarde. Este lugar se llama Corredeiras y acá es posible tomar baño. Tenemos tiempo para quedarnos acá hasta las 4:30 de la tarde porque el parque cierra a las 18 horas. Entonces nos queda 1 hora y media de regreso. Después de descansar un buen rato, relajarnos, meter las piernas en el agua. Nos está corriendo la lluvia. No sé si van a escuchar los truenos, así que lo vamos a meter pata. Tenemos 3,5 kilómetros para volver. Esperemos llegar sin que nos agarre el agua. Pero bueno, por suerte nos dejó disfrutar bien todo el día. Se le va a llover nomás. No aguantó. Nos faltan todavía 2,5 kilómetros. Pero parece que no es tormenta fuerte, solo es lluvia y hace mucho calor, así que está lindo para caminar bajo la lluvia. Nos vamos del Parque Nacional, la verdad que estuvo muy lindo el sendero. El que hicimos nosotros era una dificultad exigente y el otro, que tenía más o menos la misma distancia, era dificultad media, pero los dos tienen unos casi 11 kilómetros de distancia. Te lleva todo el día, así que sí o sí hay que elegir por uno. Estuvo buena igual la lección, me parece. La verdad que muy entretenido, muy bien marcado y señalizado el camino
y los puntos muy lindos. Y el último nos cargó la lluvia, pero Nos vinimos rapidito. espectacular. Ahora salió el sol. Recién veníamos hablando que está muy lindo, o sea, independientemente de los lugares que entras a conocer, que son todos privados, el resto de la chapada acá, de la meseta, las montañas, es muy lindo, así que está muy bueno andar acá por la ruta y conocer así estos lugares tan lindos. Estas últimas semanas acá en Brasil a mí me ha hecho valorar muchísimo Argentina. Que Argentina tiene lugares increíbles, sin costo o muy baratos, que salen 2 Sí. mangos. Ahora nos volvemos para el camping Pachamama, que es donde estamos haciendo base ahí, así que seguiremos recorriendo la chapada los próximos días. Hicimos una paradita en la ruta para tener esta vista, que es el Jardín de Maitreya. Es una zona de preservación natural, no se puede entrar, se puede descender y llegar hasta el alambrado para mirar la vista. Miren lo que es muy lindo, les vamos a dejar unas imágenes. Yo estoy muy feliz de que hemos venido al frío. Bueno, no vinimos al frío, pero Que está haciendo un poquito de frío. sí. Hacía 18 grados, mira recién. Pero ya podés prender a hornalla y cocinar sin sufrir. Así que lo estamos disfrutando un montón. Vamos a hacer unas hamburguesas de lenteja. Estamos acá hirviendo unas lentejas. Vamos a dorar cebolla, pimiento. Después le vamos a agregar un huevo, pan rallado de Alimentos Santa Cruz. Y los vamos a hacer acá en la Essen. Tenemos pan integral. Y hay jamón y queso también para poner. Así que van a salir bien completitas. No te puedes quejar, me agarra por época, ¿viste? A veces me pongo un poco más vago. Ahora venís con comidas, Los sorrentinos caseros. hamburguesas de lenteja casera. Vamos a comer, a No, dormir, no. que se hizo tarde. Sí, son muy tarde. Buen día. Muy buenos días. Va, buen mediodía ya casi, ¿no? Sí, tal cual. La comida de la casa hoy, algo muy rapidito, porque ya nos vamos a hacer otro imperdible acá en Chapados Veadeiros, ya les vamos a estar mostrando. Y aprovechamos que salió el sol y amaneció, llovía y demás, pero ahora estamos disfrutando del parque que tiene acá el camping, está espectacular. La vista con la que nos estamos clavando los sanguchitos. La verdad que el lugar está espectacular. Hoy vamos a recorrer el complejo São Bento. Acá tenemos 3 cachoeiras para conocer. Hay una parte que se hace en vehículo. Se deja, vamos a conocer la primera cachoeira que se llama Almésigas 1. Después agarramos el motorhome de nuevo, vamos a ir a otro lugar que se llama Almésigas 2. Y después volvemos y hay una última cachoeira acá, que es la cachoeira São Bento. Que acá te puedes quedar un poco más de tiempo para disfrutar el día. El ruido que hace, eso es bambú. Mirá el pedazo de árbol que hay atrás. El precio del ingreso para hacer las 3 cachoeiras es de 70 reales por persona. Son las 2 de la tarde, así que estamos justo para arrancar el día de hoy. Arrancamos el primer sendero al Almésigas. Me cuesta mucho decir la palabra Almésigas. Almésigas 1. Tiene 1 kilómetro de ida y 1 kilómetro de vuelta. Parece bastante simple. Nos está apurando de nuevo La lluvia. Así que vamos.
Después del mirador hay un sendero que sigue, baja toda una escalera que llega hasta acá abajo. Divina esta cascada. Personalmente una de las que más me gustó. De acá abajo no se ve completa, se ve la última parte. Pero de arriba cómo se abre toda la cascada y va pegando en las piedras. Muy lindo este lugar. Y cuando nos estábamos por ir, encontramos un desvío en el sendero que te lleva a la otra parte, o sea, ves la cascada de arriba. Miren lo lindo que se ve desde acá. Huimos de la lluvia. Nos agarró al último. Se está viendo con todo. Vamos a ver qué hacemos. Si seguimos para la próxima cascada o emprendemos la vuelta. Decidimos seguir abajo la lluvia al Mésegas 2. Esta es una caminata más cortita, 300 metros. Vamos. Paró un poquito la lluvia, pero sigue, se escuchan los frenos, así que vamos, ya. Hemos llegado a Almésegas 2, acá es mucho más cortito, el sendero son unos 300 metros aproximadamente. Si bien la cascada no tiene tanta altura, se aprecia mucho mejor porque estás más cerca. El día no acompañé mucho porque está bastante gris, pero la cascada está llena de agua. Desde mi punto de vista, la cascada más linda que hemos visto. No tanto por el volumen de agua, pero no sé, así se divide en muchas ramas, para mí son muy lindas. La lluvia no nos va a detener. Sigue lloviendo. Ya no quiero que llueva más. Mirá qué linda la laguna, la vamos a mostrar. Volvimos, se pegó un buen chaparrón mientras veníamos en la camioneta. Por suerte pudimos salir bien. Y nos queda una última cascada, que es la cascada Sao Bento. Está cerquita, 300 metros, así que vamos a ir igual. Que si eligen venir a esta cascada sola tiene un costo de 40 reales por persona y 70 reales por persona, como decía Santi anteriormente, es el costo de esta más las otras dos que ya visitamos. Esta pareciera ser un senderito bastante más amigable, más lisito. El resto no eran largos, pero tenían muchas piedras, eran bastante complicados. Recién me quedé pensando que cantaba que no llueva más, que qué ironía, ¿no? En estos momentos, ayer, antes de ayer, han habido inundaciones acá en un montón de zonas de Brasil a causa de la cantidad de lluvias que hay. Por otro lado, en Argentina, Corrientes, en el sur, se está prendiendo fuego todo. Qué falta que hacen las lluvias, qué pena que pasen estas cosas, ¿no? Que se den esto. Con respecto al tema de los fuegos, en no hacer fuego en lugares que no están habilitados. Así que bueno, nada, quería compartir este mensaje con ustedes. Bueno, de acá hay una escalera. Se puede bajar a nadar, pero hoy no está para nadar, ¿no? ¿Te querés meter? Yo no, paso, te filmo si querés. No. Está muy lindo para caminar, pero para meterse ahora... Obviamente que ahora no, con este caudal de agua, pero todo acá abajo, en la época de seca, de poca agua, se debe formar una pileta muy linda para poder nadar y refrescarse tranquilos. Ya estamos de vuelta en el camping. Ahora por suerte paró de llover, pero vinimos todo con lluvia. Fíjense cómo están bajando las nubes ahí, muy rápido, no sé si se alcanza a apreciar en la cámara. Así que optamos por un super plan. Venir a tomar unos mates con torta frita. Me tenté y le pedí al cocinero y el cocinero te malcría. Siempre me da bolilla.
Ah, ¿vos no tenías ganas de comer torta frita? ¿Cómo negarse una torta frita? Con mate y así fresquito. Para la gente que siempre pide tus recetas, ¿querés pasar la receta de las tortas fritas? Muy fácil la receta de la torta frita. Harina, medio kilo. 4 cucharadas de grasa o manteca, lo que tengan. 2 cucharaditas de sal. Y un medio litro de agua más o menos. Pero el agua siempre a ojo hasta que quede bien. Lo amasás. Y el aceite bien caliente. ¿Cuánto hace que no comíamos tortas fritas? Muchísimo. ¿Puede ser que la última vez que comimos tortas fritas fue en el campo de Piedras Gómez, cuando estábamos con Mari y con Guille? Puede ser, creo que sí, Che. Ya esto fue, estoy hablando, julio 2021. Un montón. Muchísimo hace que no como torta frita. Y con este paisaje y estas tortas fritas cerramos este video. Esperamos que les hayan gustado los 2 atractivos que visitamos. La verdad que muy lindo. Vale la pena pasar por acá y conocer. Increíbles paisajes. Así que nos vemos en un próximo video de Una Matata por el Mundo. Pero antes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, dejarnos un like, comentar y por supuesto compartir este video que a nosotros nos ayuda un montón. Nos vemos en una próxima aventura de Hakuna Matata por el Mundo.